Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Como saben ustedes, un canal que nació en el ateísmo, aunque luego se ha movido por muchísimos otros espacios. Pero siempre que hablo de ateísmo, de religiones, de dioses, de santos, de prácticas diversas que tienen los creyentes, las religiones, las iglesias, siempre aparece gente que con toda sinceridad, estoy absolutamente convencido de que con toda buena intención, me vienen a decir que ellos, que cómo digo lo que digo, si ellos sienten a Dios, ellos experimentan a Dios, ellos ven a Dios, ellos escuchan a Dios. Y estoy seguro que no me están diciendo que oyen voces, porque en cuyo caso iríamos a otro lado. En este tiempo ya nadie oye voces, porque si no acaba en el psiquiátrico y con unos pocos antipsicóticos deja de oír voces. Termina la experiencia mística de la escucha de voces del más allá. Pero no, lo que me dicen es que el mundo como lo ven, como lo interpretan, les habla de la existencia de un Dios. Les molesta mucho, eso sí, o eso creo, porque nunca me responden, cuando les pregunto, vale, pero ¿cuál Dios? O sea, es que hay muchos dioses, es que estamos rodeados de dioses, es que tenemos una cantidad inmensa de dioses a nuestro alrededor, miles y miles que el ser humano ha adorado, algunos pensamos que inventado, a lo largo de toda la historia. Puede ser Set, la diosa gato, puede ser Osiris o Anubis, puede ser Huacantanca o Huitzilopochtli o Lacuatlicue, puede ser Marduk, puede ser Baal, puede ser Júpiter, puede ser Odín. Y pueden ser montones de dioses cuyos nombres a veces nos resultan ajenos porque sus culturas nos resultan ajenos. Digamos Shango, el del animismo, el dios del animismo del África Occidental, que luego se viene con la santería al Caribe americano. Bien, supongamos que no tienen que decirme cuál es el dios, que si creen que es la diosa Kali asesina con los 72 brazos que tiran puñaladas por todos lados, pues bueno, ese es el Dios que ellos ven, sienten, experimentan y escuchan. Dicen ver esto o percibir esto en la magnificencia del universo. Un atardecer, el canto de las aves, el murmullo de los arroyuelos, los niños riendo, jugando, todas esas cosas que sin duda alguna para todos nosotros, para cualquiera de nosotros, son enormemente placenteras, ¿o no? Porque una de las cosas que suelen suponer las personas que me impugnan, me acusan o me señalan o incluso se lamentan ante la idea de que mi vida espiritual debe ser pues tremendamente triste, que debo vivir amargado, que no aprecio las cosas hermosas, bellas de la vida porque soy ateo. Y como ateo que soy, el hecho de que florezca una margarita pues me parece como un poco importante, o que amanezca, o que atardezca, o que los niños griten cuando están divirtiéndose y que las aves canten de cuando en cuando buscando pareja, y que todo eso está alejado de mi capacidad sensible por el hecho que soy ateo. Primero que nada, esto es falso. Los ateos tenemos tanta capacidad sensible humana como cualquier otra persona. No veo por qué debería ser diferente. La única diferencia, por supuesto, es que yo allí no veo a Dios. Veo el concurso de multitud de fuerzas impresionantes, de fuerzas mucho más allá de mis capacidades, pero no fuerzas sobrenaturales, sino fuerzas naturales. La fuerza de la gravedad, la fuerza de la evolución, la fuerza de la energía que se une en materia para crearnos a cada uno de nosotros. Imagínense lo aburrido que a mí me parece que me digan que estoy hecho de barro cuando sé que la materia que me forma proviene de estrellas, de muchas estrellas, de las más diversas estrellas que han vivido a lo largo de más de 13,000 millones de años en todo el universo, o por lo menos en los alrededores del universo de esta galaxia donde vivimos, y esos elementos se han unido para crearme a mí, para crearlo a usted. Cada persona es un prodigio de estrellas, de hierro y de carbono. Había una antigua
un antiguo truco mnemotécnico que me pasó algún profesor de biología en mi más tierna infancia y que me acuerdo de él. Nosotros somos CHONSP, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y son los elementos principales que nos conforman. Y algunos de ellos han sido hechos en los núcleos de muchas estrellas y algunos otros han sido creados en supernovas enormes. Y todo eso se ha unido para hacerlo a usted y a los niños que ríen y a los pájaros que cantan. Y en ello ha también confluido la fuerza de un fenómeno curiosísimo que es la variación al azar del mundo vivo y cómo sobrevive aquello que en la variación al azar resulta que sobrevive con más eficacia. ¿Cómo no me voy a asombrar de eso? Claro que me asombro y claro que lo disfruto. Para mí, una de las experiencias más extraordinarias de toda mi vida es mirar a la luna. La luna es una piedra colgada en el cielo, sostenida únicamente por fuerzas gravitacionales y por el propio movimiento que le impartió el choque de otro planeta contra los inicios de nuestro planeta, que arrancó ese satélite que luego adoptó forma esférica y que brilla porque refleja la luz del sol y está colgado de la nada para iluminarnos las noches de luna llena. La luna es una contemplación que a mí siempre me ha encantado. Y me extraña muchísimo que alguien pueda creer que porque no creo que sea Selene, la diosa griega, Selene era la griega, no me acuerdo, o que no sea la Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna entre los aztecas, que tiene una historia horrorosa además porque la descuartizan, y toda esta onda sanguinaria que era muy de la cultura de los mexicas. Porque no creo en la existencia de una deidad, mi asombro ante la luna es menor. Pero bueno, yo no siento a Dios, pero quienes sienten a Dios parecen tener una característica además que me llama mucho la atención, y es el rechazo a las religiones y el rechazo a las iglesias. No, me dicen muy seguido en los comentarios, no, es que las religiones no son la verdad de Dios. Hombre, qué bueno, entonces ¿cuál es? Es la que tú sientes. Y cuando he interrogado, y algunas veces me han respondido, no muy de buen grado, pero algunos lo han hecho, he preguntado a algunas personas sobre qué es lo que sienten, qué Dios sienten. He descubierto que están metidos en una vieja canción de Depeche Mode, la que decía tu propio Jesús personal, alguien que escuche tus oraciones, alguien a quien le importes, tu propio Jesús personal, alguien que escuche tus oraciones, alguien que esté allí. Cada uno tiene un Dios distinto. A menos que alguien me pueda convencer de lo contrario, y lo veo difícil, las personas que tanto se preocupan por compartir conmigo la experiencia teológica que experimentan, tienen cada uno una experiencia diferente. Tienen cada uno un Dios diferente, su Jesús personal o su Dios personal para aquellos cuyo Dios no sea Jesús. Y si ninguno cree en el mismo Dios que su vecino de asiento, ¿en cuál Dios debería creer yo que no creo en ninguno? Esto no deja de ser curioso, ¿no? A todos nos calienta el mismo sol, a todos nos refresca la misma brisa, nos alimentan los mismos nutrientes básicos, nos enternecen los mismos cachorritos y videos de gatitos en YouTube. Pero a todas estas personas las protege, las cuida un Dios distinto. Ha creado el universo un Dios distinto. Ha creado la vida un Dios distinto. Los ha creado a ellos un Dios distinto. Y tienen por destino, el día que se mueran, ir a disfrutar de la gloria cada uno de su propio Dios. Your personal Jesus. Depeche Mode se pasó, ¿eh? Ahora, si somos honestos, fuera de estas personas que en su ansia evangélica, en su ansia de convertirme a su religión personal y a su Jesús personal o su Dios personal, no es así como Dios se comunica con la gente. No es así como los dioses tradicionalmente se han comunicado con los seres humanos. La comunicación se lleva a cabo de una manera totalmente distinta. Generalmente, lo hemos comentado aquí, analizando algunos fenómenos como el miedo a la muerte,
por ejemplo, los sueños. Los sueños hacen que exista la creencia en Dios, porque si alguien superior, si tú sueñas que un ser superior te dice que tienes que hacer un templo en donde se unen, donde está la piedra grande, donde el río hace un giro interesante, como no sabes lo que es un sueño, cosa que sabemos ahora solamente en las últimas décadas, si no sabes lo que es un sueño, te imaginas que efectivamente un ser poderoso te lo dijo. Y si un ser poderoso te lo dijo, pues mira, más vale hacer caso, porque luego los seres poderosos son bastante malhumoraditos y tienen una venita de venganza que bien conocemos. Así que se hace lo que dijo el ser poderoso. La explicación del Dios a través de las fuerzas naturales que no se explican, satisfacernos explicando algo que en realidad no explicamos, que es una no explicación. ¿Por qué llueve? Por el Dios de la lluvia. ¡Ah, qué bien! No es una explicación, pero parece que satisface, tranquiliza o llena por un momento la curiosidad humana por saber el origen de las cosas. Y los dioses como respuestas del origen de las cosas se han planteado en muchas ocasiones, y aquí lo hemos comentado ampliamente, no voy a volver a ello. Se ha comentado que es una de las fuentes de la existencia de dioses, pero de comunicarse, pues a través de los sueños, o a través de oír voces, a través de creer intensamente, aunque no oigas voces, creer intensamente que algo que ocurre es un mensaje críptico de Dios para ti. Y entonces, como eres de pronto importante, porque ahora Dios habla contigo, cuando antes no quería hablar contigo ni el carnicero del pueblo, fundas una iglesia, empiezas una religión. ¿Cómo sabes que esa señal, que esas voces en tu cabeza son Dios? ¿Qué pruebas has solicitado? ¿Qué pruebas te exiges a ti mismo para creer que eso es Dios? Es decir, para estar seguro que lo que oyes no es algo en lo que crees, sino que es algo que sabes. Creer que es Dios, puedes creer lo que sea, pero saber que es Dios. ¿A qué pruebas sometemos todo cuanto se nos dice que los dioses han inspirado en todos los libros sagrados de la historia de la humanidad? Lo triste es que las religiones solían no pedir pruebas. Lo aceptas porque te lo ordenan, lo aceptas porque lo tienes que creer, lo aceptas porque te conviene o lo aceptas porque no hay otra buena explicación, ninguna otra explicación que te satisfaga. Pero a veces se piden pruebas. El problema es la calidad de las pruebas que se piden. Por ejemplo, para ser santo a alguien, lo comentábamos también en el video de los santos, se requiere que haya hecho un milagro. Pero ¿cómo diferencias un milagro de un acontecimiento aleatorio? De una coincidencia, de un mal diagnóstico. ¡Ay, tenía cáncer y se curó porque le rezó a San Pancracio! Bueno, pues ¿estás seguro que tenía cáncer o era un mal diagnóstico? ¿Cómo era ese cáncer? ¿Cuántos casos de cáncer de ese tipo tienen resoluciones espontáneas, curaciones espontáneas, recidivas, en gente que no le reza a San Pancracio? Todo eso que serían pruebas, la gente prefiere hacerlas a un lado y decir, no, mira, le rezó a San Pancracio, se curó del cáncer, asunto cerrado. Si pedimos pruebas para cosas muy triviales en nuestra vida, si pedimos pruebas para comprar un auto usado, y pedimos estar seguros de que el auto existe, que está en condiciones de manejo, de conducción, si lo llevamos a un mecánico para que nos diga que tiene motor y que lo que está allí no es atrezzo, ¿cómo para algo tan tremendamente importante como nuestra relación con el Creador del universo, el Salvador del mundo y el dueño de nuestras vidas, haciendas y malos ratos, no pedimos las mismas pruebas que para comprar un auto usado? ¿O no vemos la etiqueta como ahora nos da por verla cada vez con más acuciosidad cuando compramos un producto nuevo? ¡Uy, está libre de genes! ¡Qué barbaridad! Pues, bueno, sí, es una esponja de plástico, pero está libre de genes. Tiene vitamina B y vemos la etiqueta. Y estamos seguros que esa etiqueta contiene una serie de ingredientes que las
comisiones, organismos e instituciones reguladoras de nuestro país y de otros países han confirmado que efectivamente contienen y han utilizado métodos científicos. No han preguntado, ¿tiene vitamina B? Y el fabricante dice, uy, muchísima, y ellos anotan, sí tiene. No, esto no funciona así. Se prueban, se hacen pruebas de los productos para determinar que lo que hay en la etiqueta representa razonablemente su contenido. Pero con los dioses no hacemos eso. Ni vemos la etiqueta, ni nos cercioramos de que tenga el contenido de paraíso que nos dicen que tiene, de vida eterna que ofrece, de perdón y salvación que nos regala, y lo aceptamos porque nos lo dicen o porque lo sentimos. Pero cuando tienen oportunidad, estas mismas personas ven, escuchan, sienten a Dios y traen pruebas. Se encontró una inscripción, Jesús hermano de Juan, allí está la prueba de que Cristo era real. No, había un señor que se llamaba Jesús, que era primo de Juan, o hermano de Juan, luego resultó que era una falsificación, pero da igual. El caso es que cuando hay pruebas, te las traen corriendo. Mira, ahí está la prueba. Pero cuando la prueba la ofreces tú, entonces ya no les gusta tanto. Está ese ejemplo, que ese sí lo hemos tratado aquí y al que voy a volver rápidamente. Cuando hemos hablado de la existencia del Jesús de los evangelios, es decir, no de un señor que se llamó Jesús, predicó y luego se murió, y probablemente lo ejecutaron, sino del Jesús que hizo milagros, que predicó todo lo que predicó, que caminó sobre el agua y que resucitó al tercer día, porque sin eso el asunto no tiene ningún chiste. Predicadores así los hay siempre por montones, pero cuando caminan sobre el agua ya llama más la atención, y si resucitan al tercer día ni te digo. Pero entonces nos dicen, y Jesús existió porque ahí lo dice Jesús hermano de Juan, ¿no? Eso es falso. Y si uno dice que no hay pruebas de ese Jesús histórico, se enfurecen. ¿Cómo pides pruebas? Es como decir que el César no existió. No es lo mismo. César escribió 5 libros, los publicó estando vivo, de hecho fueron parte de sus propaganda política para la carrera política que en él se veía mismo pasando de cónsul y senador a emperador, dictador del Imperio Romano. Hizo estos 5 libros, la guerra de las Galias y la guerra de España y la guerra civil y algunas otras. Le hicieron bustos cuando estaba vivo. La gente que lo conoció escribió sobre él, sus amigos y sus enemigos. Se conoce perfectamente quién era su padre, dónde trabajó su padre, el cónsul, del que también hay por ahí algún busto. Y todo esto no pasa con Jesús. Mire, tenemos a una persona que nace, crece, predica, hace milagros impresionantes, incluido el resucitar muertos y convertir el agua en vino. Se supone que con sus prédicas pone de cabeza al poderosísimo imperio romano que está ocupando la antigua Judea. Se supone que por eso el imperio romano decide crucificarlo y se supone que al tercer día resucita. Y nadie de quienes vieron todo esto en Jerusalén y sus alrededores anotó. Le escribió a su primo Frutancio en el Asia Menor, hoy ayer vi un tipo que había un poquito pan y poquito pescado y los multiplicó y le dio de comer a un montón de gente que lo siguió al desierto, no sé para qué. Nadie escribió eso. Los romanos, que están especializados en la invención de la burocracia, porque la burocracia la inventa la antigua Roma, no anotan en ningún momento: hay un señor que nos tiene frito y lo hemos crucificado, se llama Joshua, o Jesús, o como sea la grafía correcta. Nada. Nadie dice nada. Sus apóstoles calladitos. Nadie escribe. Nadie que conoce a los apóstoles escribe. Nadie que conoce a la gente que vio a los digamos, escribe. Hoy me contaron que ese señor que está ahora, el que van a crucificar mañana, logró que los demonios salieran de un pobre hombre poseído y pasó a torcer a unos pobres cerditos que andaban por ahí que se suicidaron. Nadie, nada, ni una coma. 37 años después,
en lo que hoy llamamos el año 70, un tal Marcos, que no era su nombre, es anónimo, pero bueno, le ponemos el nombre de Marcos para identificarlo, escribe la historia de esta persona. Y le escribe según se la contó a alguien que tampoco estuvo allí. Y le escribe en Roma y le escribe en griego. Y a esto le siguen otros 3 que más o menos también cuentan la misma historia, pero con más cositas y con más milagros y con más caminatas sobre el agua y un poco, dándole un poco más de relevancia y de importancia. Y luego vienen las epístolas de San Pablo y luego vienen la mención a los cristianos de Flavio Josefo en el año 93, 60 años después de la supuesta muerte y resurrección de Cristo. Son bases muy endebles para aceptar como verdad cuanto se cuenta en esos libros escritos tantos años después de la muerte de su supuesto protagonista. Y por si fuera poco, en realidad no sabemos qué escribió el señor al que llamamos Marcos en el año 67, ni lo que escribieron los otros evangelistas en los años siguientes, hasta el año 90, que es cuando se escriben los evangelios. No lo sabemos porque no tenemos los manuscritos de ellos. Los primeros textos completos que tenemos de los evangelios son del año 300. Y entonces, entre que los escribieron por ahí del 60, 70, 80, 90 hasta el 300, hubo más de 200 años para arreglar un poco las cosas y meterle más milagros y hacer más atractiva la historia para atraer adeptos o para glorificar al personaje y para sentirse más importante uno probablemente, sobre todo ante la persecución a la que estaban sometidos los cristianos por quienes preferían mantener la noble fe pagana. Esa parte que resume lo que contamos en el vídeo de la existencia de Cristo, pues no les gusta ni un poquito. Quieren pruebas científicas, pero solo que les den la razón, no que no se las den. El caso de la Virgen de Guadalupe, que es un debate anual en este canal, porque cada año regresan a mi vídeo sobre la Virgen de Guadalupe, y cada año la gente se enfurece conmigo y me manda al infierno, es esta caridad cristiana de ojalá te mueras y te encuentres de pronto frente a Satanás que te va a torturar para toda la eternidad, porque Dios te ama. Vale. Algunas personas son felices deseándome ese tipo de barbaridades. Pero cuando uno muestra pruebas científicas, por ejemplo, de los estudios sobre los pigmentos de esta pintura claramente barroca, que es la pintura de la Virgen de Guadalupe, que tiene un estilo pictórico de su época incluso, entonces no aceptan nada de las pruebas científicas sobre de qué está hecho el lienzo, que no es un ayate, que es de lino, que está el lino preparado para pintarse, que lo pintó Marcos Ipac, que tiene los pigmentos que había disponibles en aquel momento, en ese momento histórico, que es cuando se supone que se pinta el cuadro. Esas pruebas científicas no las aceptan, pero siempre que pueden llegan y te dicen, pero están los estudios que hizo la NASA sobre el lienzo sagrado. ¿Y qué dices a eso? Tampoco les gusta mucho cuando dice uno, digo que no hay tales estudios, que la NASA no se dedica a eso. La NASA lanza cohetes al espacio, no estudia cuadros milagrosos, pinturas presuntamente milagrosas. Y ante este asunto de los hechos, vuelvo a lo que más me preocupa y es por qué la gente cree. ¿Cómo es que la gente cree? ¿Cómo es que confunde con conocimiento aquello que no es más que una creencia? Yo puedo creer en que un pintor es maravilloso y otro con un cuadro que tiene junto es aterrador, es horroroso. Puedo hasta tratar de racionalizarlo y decir que bueno, este tiene mejor técnica y el uso de los colores y la composición, mientras que este lo puso ahí como fuera y maneja mal los colores y tienen 6 dedos sus personajes. Puedo racionalizarlo, pero la preferencia sigue siendo subjetiva, sigue siendo una creencia, nacida de lo más profundo que puede tener uno, de sus convicciones, de sus sensaciones, de sus sentimientos, de aquello que lo hace emocionarse ante una pintura en este caso. Pues no lo confundo con conocimiento, no es conocimiento. Sentir un asombro profundísimo por lo que el universo nos exhibe todos los días es una emoción. Si decides que es Dios es una creencia, no es conocimiento. La teología no es conocimiento, la filosofía no es conocimiento. Son creencias profundas, muy racionalizadas, pero que no tienen en sí los elementos necesarios para asegurarnos que son efectivamente conocimiento certero sobre el universo que nos rodea. ¿Cómo conoces a Dios?
como te han enseñado a conocerlo. ¿Crees que ves a Dios? ¿Crees que sientes a Dios? ¿A cuál? Al Dios de tu cultura, al Dios que te dijeron que tenías que creer. O si eres muy rebelde y a los 18 años empezaste a sentir que te llamaban, por ejemplo, las modas, porque no son otra cosa, de las religiones orientales, probablemente seas budista y creas que no hay Dios, pero de todos modos esperas trascender como esperan trascender los otros. Con o sin Dios, tu movimiento es religioso. Esto suele molestar a los budistas, pero cuando tú piensas en la trascendencia preternatural, no necesitas a Dios para estar haciendo una religión. Pero puedes haberte vuelto musulmán o indostano y puedes haber cambiado de Dios, pero nunca vas a ver al Dios de otra religión. Por eso las vírgenes no se aparecían en ningún lugar del mundo, sino hasta que llegaron los europeos con sus creencias respecto de la Virgen. Y entonces, en América, en África, en Asia, empezaron a aparecerse vírgenes. Que una cosa te digo, si se hubieran aparecido antes de que llegaran los europeos, estaría yo impresionado. Pero no, cada quien tenía su Dios personal, su Jesús personal, que decía Depeche Mode. No hay forma de conocer a Dios. Mucha gente para terminar con los comentarios que recibo con gran frecuencia en el canal, mucha gente me dice, pero ¿cómo crees tú que puedes entender a Dios desde la miseria de tu humanidad? Y ahí, bueno, todo lo que sea denigratorio para el ser humano lo pueden ustedes anotar allí. ¿Cómo tienes la arrogancia de pensar que puedes entender a Dios? Y siempre me llama la atención porque esto quiere decir claramente que ellos sí lo entienden. ¿Cómo lo hacen si están a la misma altura que yo? Nunca lo piensan. El truco para que todo esto funcione es precisamente no pensar. Decir que se conoce a Dios, decir que se siente a Dios, decir que se escucha a Dios, decir que se ve a Dios en las galaxias, es una forma simple y sencillamente de decir cuánto me gustaría, cuánto querría, cuánto desearía verlo, y no se presentan nunca a desayunar conmigo. Ante esto a mí solo me queda una cosa por decir, y lo siento, pero ¿qué más puedo decir? No se va a presentar a desayunar nunca. Ninguno de los dioses de toda la historia humana, de todas las culturas, de todos los tiempos, desde que sabemos que se inventaron los dioses o se empezaron a inventar los dioses, ninguno ha dado resultados efectivos. Ninguno ha salvado a su pueblo, ninguno ha salvado a sus creyentes, ninguno ha hecho tantos milagros como para que no ocurran desgracias. Ninguno ha impedido que esos pajaritos que nos gusta escuchar cuando cantan, luego sean víctimas de otras aves que cantan menos, los desgarran entre sus garras y picos para comérselos, porque así también funciona la naturaleza. Conocer el universo no es solamente fascinarse ante él. Es también conocer su lado oscuro y recordar que es contra ese lado oscuro, con gran frecuencia, contra el que trabajamos nosotros y contra el cual los únicos que han tenido cierta eficacia, los únicos que se han preocupado por su medio ambiente, los únicos que se han preocupado por otros animalitos a los que hay que salvar, los únicos que se han preocupado por el bienestar de su prójimo, aunque piense distinto y crea en un Dios distinto, hemos sido nosotros, no los dioses. Y quizás sería recomendable conocernos a nosotros mismos en lo que realmente valemos, más allá de esa humillación que las religiones frecuentemente o casi siempre le exigen al ser humano, ponerse de hinojos, darse de latigazos, decir no soy digno, soy pecador, soy poca cosa, pero aspiro a la trascendencia. Y dejando eso a un lado, recordar que los únicos que han cambiado el universo para mejor seguimos siendo nosotros, aunque no conozcamos ni podamos conocer a ningún Dios. ¿No cree usted?